Bien, vamos a comenzar la clase de hoy entonces. Y en esta clase vamos a realizar una serie de ejercicios para ver todo lo que hemos visto en el tema de intervalos de confianza. A ver, escriban número 1, por favor. Ya están todos listos, ¿no es cierto? Bien. Sí. Escriban entonces, número 1. Escriban una investigación realizada a 400 familias reveló que el 62% de las familias rehusaron, o vamos a poner de otra manera, no asistieron a las fiestas de fin de año con motivo de la pandemia. Determine un intervalo de confianza para la proporción de personas o de familias que no asistieron a las fiestas de fin de año. Bueno, vamos a comenzar en este ejercicio de atrás para adelante. La última clase hemos visto la estimación de intervalos de confianza para determinar proporciones, ¿no es cierto? Y entonces ahora nosotros vamos a determinar ese intervalo de confianza para proporciones. Entonces, hemos dicho que un intervalo de confianza para proporciones está definido por la proporción más menos el valor de z medio veces el error estándar de la proporción igual a 1 menos c, que es el nivel de confianza. Entonces, ¿qué datos tenemos aquí? Tenemos la proporción de familias que no asistieron a las fiestas de fin de año del 62%, 0,62%. El nivel de confianza de 1
menos E es igual al 95% o 0,95. Entonces, si nosotros queremos estimar un intervalo de confianza para determinar la proporción de familias que no asistieron a las fiestas de fin de año, P ha de ser igual a 0,62 más menos el valor de ZE medios para la proporción. ¿Cuánto va a ser? ZE medios de P. Entonces, si esto es 0,95 y lo dividimos en dos partes, entonces la mitad es 0,475 y 0,475 y este resto es 0,025 y 0,025, ¿no es cierto? Esto es simplemente E medios y E medios. Entonces, 0,95 entre 2. Con este valor nosotros vamos a definir el valor de ZE medios. Visto en la tabla, ZE medios, ¿cuánto va a ser? Fíjense en su tablita de distribución normal. $1,96. ¿Cuánto es? El valor de ZE medios. 1,96. ZE medios es 1,96, ¿no es cierto? Entonces, reemplazando tenemos 1,96 por el error estándar de P. Ese de P hemos dicho que es igual a ¿qué? A la raíz de P por 1 menos P o Q, que es igual a 1 menos P. Entonces, vamos a decir P por Q raíz de N. S de P, entonces, ¿cuánto vamos a tener? Si P es 0,62, Q, ¿cuánto va a ser? 38. 38. Entonces, 0,62 por 0,38 dividido, ¿cuánto es N? 400. 400 familias, ¿no es cierto? 400. 400 raíz igual 0,023. 0,023 por 0,023 igual a 0,95. Entonces, de aquí, sumando, vamos a obtener el límite superior y restando, vamos a obtener el límite inferior. ¿Cuánto da ese resultado? 0,67. 0,67. 67. ¿Y el límite inferior? 0,57. 0,57. Entonces, vamos a concluir diciendo que
la verdadera proporción de familias que no han asistido a las fiestas de fin de año por temor a la pandemia se encuentra entre el 57% y 67%, con un nivel de confianza del 95%, o dicho de otra manera, con una probabilidad del 95%, la verdadera proporción de familias que no han asistido a las fiestas por motivo de la pandemia está entre el 57 y el 67%. ¿No es cierto? Bien. Entonces, esto es un intervalo de confianza para estimar una proporción. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna? Bien. Vamos a entonces ahora a comenzar a hacer nuestros ejercicios a partir del comienzo de la teoría de la estimación. ¿Y han copiado todo esto para pasar a la siguiente hojita? Un ratito, Licen. ¿Me avisan cuando esté listo para pasar? Ya está, Licen, gracias. Bien. Pasamos al ejercicio número 2. Escriban, dice, una muestra al azar de 200 adultos y 300 adolescentes que veían cierto programa de televisión ,50 adultos y 150 adolescentes indicaron o indican que les gustaba el programa. De televisión. Hallar los límites de confianza del 96% para la diferencia de
proporciones. De adultos y adolescentes que ven televisión. Que ven TV. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Calcular un intervalo de confianza para la diferencia de proporciones. Esto se calcula definiendo P sub 1 menos P sub 2 más menos Z e medio veces el error estándar de P sub 1 menos P sub 2 igual a 1 menos E. ¿No es cierto? Donde P es igual a la característica de estudio que tiene la población sobre el total de elementos de la población, P. Y el error estándar de la diferencia de proporciones P sub 1 menos P sub 2 ha de ser igual a ¿qué? A la raíz de P sub 1 por Q sub 1 sobre N más P sub 2 por Q sub 2 sobre N sub 2. Y aquí N sub 1. Bien. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos N para el número de personas adultas y adolescentes. Adultos son, es decir, N mayúscula, es decir, la muestra es N 200 adultos, aquí está. Y $300 adolescentes. Entonces vamos a tener la proporción para los adultos. ¿Cuánto va a ser esta proporción? Podemos definir algo más. La variable que tiene la característica en estudio. A para los adultos. ¿Cuánto es? 50. 50 sobre 200. 50 que tienen la preferencia por este canal. Y 150 adolescentes han dicho que prefieren o les gusta el programa. Entonces, T para los adultos va a ser ¿cuánto? 50 sobre 200, ¿no es cierto? Y para los adolescentes, P sub 2, digamos, aquí llamemos P sub 1. P sub 2, ¿cuánto va a ser? A 150 sobre 300. 300. Y hemos definido las proporciones.
¿Cuánto es para la población de adultos? 0,25. 0,25. 25. 25. Y para adolescentes, 0,5. 0,5. Entonces, vamos a tener, reemplazando estos valores, y nos faltaría, a ver, P sub 1 es 0,25 menos P sub 2, 0,50, ¿no es cierto? Más menos Z de medios. ¿Cuánto va a ser el valor de Z de medios visto en la tabla? Para 0,96 dividido 2. ¿Esto cuánto da? 0,48. 0,48. 48. Exacto. Sí. ¿Y cuál va a ser el valor de... A ver, vamos a ver en la tablita. ¿Cuál es el valor de Z de medios? ¿Cuánto da el valor visto en la tabla? 2,05. 2,05. ¿No es cierto? Para esto, Z de medios es 2,05. 05. Pues multiplicado por 2,05. Y vamos a tener que calcular el error estándar de P sub 1 y P sub 2. Entonces, digamos aquí, S de P sub 1 menos P sub 2 es igual a la raíz. Para P sub 1, ¿qué tenemos? 0,25 por ¿cuánto? 0,75. Q sub 1. 1 menos 0,25. 0,75. ¿Igual cuánto? 75. 0,75 por 0,75. Dividido esto entre ¿cuánto? 200. 200. Entre 200. Más P sub 2. A ver, voy a eliminar esto para que nos dé más espacio, por favor. A ver, entonces, P sub 2 es ¿cuánto? 0,50. 0,50. 0,50. Por lo tanto, Q sub 2 ha de ser a 1 menos 0,50. Sí. También 0,50, ¿no es cierto? Sí. Multiplicado por 0,50, todo esto 300. dividido 300. Igual, ¿cuánto nos va a dar ese resultado? 0,065. 0,065. 0,65. Entonces, multiplicado esto por 0,065 igual a 0,96 o el 96%. Entonces, sumando, tenemos el límite superior.
Listen, a mí me sale otro Sí. resultado. A ver, Me sale A mí me sale otro. 0,042. Sí, Listen. 0, Coma 42. Sí, 0,042. bien, 0,042. 42. 42. A ver, ¿quiénes han sacado ese resultado? Yo, Yo, Nancy, después, ¿quién más? Carmen. Igual el resultado. Listen. A ver, igual, ¿quiénes han sacado ese resultado? Yo, Licen, ya he sacado el resultado. Noel. Ya. Vamos, Yo igual entonces. hice. Bien, vamos a poner en cuenta Sí, Licen, entonces sale ese ese resultado. resultado. Sí, Listen, sale 0,042. Así sale. Bien. Entonces tomamos en cuenta 0,042. Entonces hagamos operaciones. 0,25 menos 0,50 más menos 0,205 por 0,042. Dice, ¿Sí? aquí en el error de Q2 no sería menos 0,05. ¿Dónde? 0, no, está bien ese. Yo estoy Aquí. equivocada. 1 menos 0,5. 0,5 está bien. ¿Puede salir negativo? Puede. No sé, yo he sacado negativo, pero no sé. ¿Pero cuánto es tu negativo? Menos 0,208. Menos 0,208. ¿Y el Listen, siguiente? A mí la primera me sale menos 0,16. 39, Sí, sí, Licen. así me sale, menos 0,1639. Y Listen, Sí, Licen, a mí igual. Ya. Menos 0,16. 16. 639. 0,16. Pongamos, ahí quedaremos, por favor, para tomar dos decimales, ¿ya? Bueno, Licen. ¿Y el límite inferior? Menos 0,34. Menos 0,34. Bien. Entonces, el signo negativo no quiere decir absolutamente nada en este término de proporciones. Entonces, la diferencia para la muestra es del 25%, ¿no es cierto? Pero la verdadera diferencia dice que está entre el 16% y el 34%, con una probabilidad del 96%. Entonces, si nosotros aquí restamos la diferencia de estas dos muestras, de los adultos y de los adolescentes, hay una diferencia del 25%. Pero el estudio nos determina que la verdadera diferencia no es exactamente 25%, sino está entre el 16 y el 34%, con una probabilidad del 96%. Bien. Hemos definido los intervalos de confianza para la diferencia de proporciones. Esto hemos hecho en las dos últimas, o en la última clase que hemos pasado anteriormente. Bien, vamos ahora a seguir haciendo otros ejercicios. Voy a comenzar ahora a partir del primer subtítulo del tema, intervalos de confianza para la media, cuando no se conoce el parámetro. Entonces, número 3, pueden ustedes revisar sus apuntes y vamos a ir en función a ello haciendo nuestros cálculos correspondientes. Entonces, escriban
En una muestra de 9 sobrecitos o 9 sobres de café instantáneo, se ubican esos sobrecitos que venden en los restaurantes cuando tomamos un cafecito, ¿no es cierto? Sí, lice. Seleccionados de un proceso de producción dio los siguientes valores para el contenido medido en gramos. Entonces, para nosotros, X va a ser la variable que represente el contenido en gramos en cada sobrecito. Entonces, el primer sobrecito que han seleccionado de ese proceso de producción da 285 gramos, el segundo 291, 265 el tercero, 270 el cuarto sobre, 279, 288, 290, 279 y 284. Con esto vamos a hallar un intervalo de confianza para estimar el peso neto de los sobres de café instantáneo. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver, alguien que me diga qué habrá que hacer. Hallar el intervalo de confianza. ¿Para qué? Para estimar Para el peso neto de los sobres de café. Para estimar el peso neto o para estimar el peso promedio neto de los sobrecitos, ¿no es cierto? En un proceso productivo no solo producen 9 sobres, sino producen miles de sobres, ¿no es cierto?
y lo que se quiere hacer es un control de calidad para que si los sobres están en el peso correcto o no. Entonces, para eso se ha seleccionado una muestra de 9 sobres. No sé cuántos producirán, miles, 10.000, ¿no es cierto? Entonces, nosotros queremos saber si con esta muestra podemos determinar el verdadero valor para la producción media de sobrecitos netos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en estos casos? Nosotros hemos hecho el análisis correspondiente para estimar la media de una población, uno, cuando se conoce el parámetro, es decir, se conoce una media o una varianza. Y dos, hemos visto un intervalo para la media de la población cuando no se conoce la varianza. Entonces, si no se conoce el parámetro o la característica o la varianza, lo que tenemos que hacer es calcular un intervalo de confianza para la media cuando no se conoce el parámetro. Entonces, si no se conoce el parámetro, la media de la muestra más menos el estadístico T de student veces el error estándar de la media de la muestra es igual a 1 menos C. Revisen ustedes sus apuntes. Donde aquí vamos a aclarar que la media de X es igual a la sumatoria de X y entre N y el error estándar de X barra, ha de ser a la desviación estándar de la media de la muestra sobre la raíz de N. Y esta desviación estándar, S, es igual a la suma de los desvíos de X y menos la media al cuadrado dividido N. ¿No es cierto? Y luego T en medios vamos a calcular con 1 menos 1 grado de libertad, es decir, T en medios. Ha de ser con N menos 1 grado de libertad. Esto vamos a ver en la tabla. Ahora, ¿qué datos tenemos? Tenemos N que es igual a 1, 2, 9 observaciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver, Kelly, ¿qué tendríamos que hacer en este caso? El conteo no es. 9. Primero sacar la media. Sumar las X, dicen. Primero vamos a calcular la media aritmética para estos valores. A ver, calculen la media aritmética. Podemos hacer una tablita, a ver. ¿No estás Kelly Jurado? Aquí estoy. Bueno, contesten, porque es también un medio de verificar su asistencia. Bien, entonces, a ver, Brian Fernández, vaya calculando la media aritmética y me dice cuánto es.
281,2. Media aritmética. Aquí vamos a hacer este cálculo. Voy a copiar X, todos los valores. Vamos a hacer una tablita aquí. Bien, a ver, Brian, ¿cuánto es la sumatoria? 2531. 2000, 531. 31. 2531. Entonces, media aritmética va a ser 2531 dividido entre ¿cuánto? 9. Entre 9. 9. Igual, ¿cuánto de este resultado? 281,2. 281,2. Tenemos la media aritmética de la muestra, 281,2. Bueno, antes de calcular el estadístico T, E medios, tenemos que encontrar este error estándar. O lo mismo, ¿cuánto va a ser T, E medios con N menos 1 grados de libertad? N es 9. Un grado de libertad, hemos dicho, es el valor que asignamos por la variable que nosotros utilizamos. N menos 1. Entonces tenemos T medios con 8 grados de libertad. Visto en la tabla, ¿cuánto va a ser esto? A ver, Lenzi, Patricia, ¿puedes ver en la tabla cuánto da este resultado? Sí, Lisa. En la tabla de T de Student, vea. Entonces, ¿cómo vamos a buscar este valor en la tabla de T de Student? Que yo tengo aquí a la mano una tablita, igual lo tienen ustedes. Entonces, lo que vamos a ver son los puntos críticos. Nosotros tenemos en columna y en fila, ¿no es cierto? Entonces, en columna tenemos los grados de libertad, que van desde 1, 2, nosotros vamos a buscar hasta 8, porque 9 menos 1 tenemos 8 grados de libertad, ¿no es cierto? Y en fila vamos a tener los valores críticos, que están en 0,25, 0,10, 0,05 y 0,025. ¿No es cierto? Entonces, si son de 2 colas, aquí vamos a tener 0,95. Entonces, nosotros en la tablita o en la curva de la distribución normal tenemos que si lo dividimos 0,95 entre 2, los extremos nos dan 0,025 y aquí
0,025. Entonces aquí están el valor de T medios. T medios. Para 0,025 y 0,95. Entonces, ustedes buscan 0,025, que está aquí, y se bajan hasta 9 grados de libertad. A ver, ¿cuánto nos da ese valor, Lenzi? Es 0,75, ¿no? Donde se cruzan esos dos valores. 2,8 dicen o 9. Dice 9. T, 9 menos 1 grados de libertad. N es 9, ¿no es cierto? Sí. T medios con N menos 1 grados de libertad. Tenemos N observaciones 9 menos 1 grado de libertad. Este grado de libertad nosotros, en este caso, lo elegimos libremente porque tenemos solo una variable en estudio. Por eso estamos utilizando 9 menos 1 grados de libertad. Entonces, T medios tendría que ser para 8 grados de libertad. Entonces, tomamos los grados de libertad en columna desde 1 hasta 8 y nos vamos a el punto crítico de 0,025. Y donde se cruzan esas dos líneas vamos a tener el valor de T medios. ¿Cuánto? 2,306. 2,306. A ver, ¿alguien puede verificar eso? Sí, Pacheco, Francisco, a ver. Así Ahí está, Lice. 2,306. Sí, dicen. ¿Estás viendo la tablita? Sí. ¿Cuánto sale? Francisco. ¿Cuánto sale ese valor? 2,306 sale de eso. Francisco Pacheco, ¿estás durmiendo? Entonces, el valor de T, donde se cruzan esas líneas, vamos a... Listen, una duda. ¿Cómo sabemos el valor crítico de 0,025? 306. Fíjate, acabo de explicar. Si nosotros tenemos una tabla de distribución de T de Student que explica los valores, hemos dicho que el valor de T de Student está representado en una curva que es muy parecido a la distribución, normal, solo es un poco más plana. Entonces, los valores de T son las abscisas visto en la tabla de T de Student. T es el punto crítico. Si el nivel de confianza es de 0,95, 1 menos E igual a 0,95, ¿no es cierto? Si nosotros dividimos este valor 0,95 entre 2, el punto medio está ahí, 0,475 y 0,475. Y E medio simplemente es 0,025, la diferencia de 0,475 menos 0,45 que vale todo esto extremo. Eso ya lo hemos repetido n veces. Entonces, aquí E medios también es 0,025. Si vos ves en la tablita de dos extremos, el punto crítico 0,025 está en la tabla, aquí 0,025. Y en columnas están los grados de libertad, desde 1 hasta 9. Y donde se cruzan esas dos líneas, alguien está modificando este.
este valor. Entonces, donde se cruzan estas dos líneas, tenemos, fíjense, 2,306. Ahí, 2,306 para 0,25 y 9 grados de libertad. Entonces, T en medios es 2,306. Eso hemos determinado, ¿no es cierto? ¿Quién era la que me hacía la consulta? Yo, Listen, Jacqueline Guigues, es que en los otros ejercicios tomamos el 0,475 y en este se toma el 0,25 de los costados. Eso me confundía un poco. Guigues. Sí. Cuando hay dos formas de determinar el intervalo de confianza para la media. Uno, cuando se conoce el parámetro. Es decir, si conocemos nosotros esta media y la varianza, entonces utilizamos la tabla de la distribución normal. ¿Me entiendes? Utilizamos la tabla de la distribución normal. Ahora, si no conocemos el parámetro, como en este caso no conocemos el parámetro, estamos calculando la media, vamos a calcular la desviación de entonces estándar. Entonces, si no se conoce ese parámetro, en vez de utilizar el valor de ZE medios, utilizamos el valor de TE medios. Entonces, en este caso, estamos utilizando TE medios porque no conocemos ni la media ni la varianza, sino simplemente hemos sacado una muestra y estamos calculando la media y vamos a calcular la varianza. Este es el caso del ejercicio. Listen, una consulta. Sí. ¿Qué pasa cuando en el enunciado, como el que tenemos aquí, no nos dice con qué confianza vamos a trabajar? Directamente. No. Siempre te va a dar el intervalo de confianza. Ah, ya listo. Porque eso, ahora, si no te dan específicamente, lo que tienes que hacer es asumir personalmente ese intervalo de confianza, ¿no? El intervalo de confianza 1 menos E, uno lo tiene que asumir. La persona que está realizando la investigación dice, yo quiero tener un nivel de confianza del 90, del 95 o del 99%. Entonces, uno es el que asume ese intervalo de confianza. Pero en los ejercicios así elaborados como esto, entonces, el enunciado plantea el intervalo de confianza, así como nosotros estamos planteando. ¿No es cierto? Entonces, vamos a decir aquí un intervalo de confianza hallar un intervalo de confianza para estimar el peso neto de los sobres del café instantáneo del 95% podemos poner. ¿No es cierto? Como es en este caso. Bien. Con esas aclaraciones continuamos entonces. A ver, nos daremos... Bien. Entonces, ya tenemos definido el valor de T medios. Bueno, tenemos el valor de T medios que es 2,306 vamos a calcular ahora el error estándar. Voy a borrar estas adicionales que hemos elaborado. Ahí. Entonces, necesitamos calcular
este error estándar, S de X barra. Entonces, como no tenemos el parámetro que es desconocido, tenemos nosotros que calcular, estimando S de X barra que es igual a la desviación estándar sobre la raíz típica de N. Esta desviación estándar o desviación típica es para la muestra. Entonces, esto es los desvíos de XY con relación a la media al cuadrado. Tenemos que calcular X menos la media y elevamos al cuadrado y luego vamos a sumar estos valores. Entonces, ¿cuánto es la media? 281. Podemos aproximar a 281 para no tener muchos decimales, ¿ya? Entonces, cuando X vale 285, la media es 281 y vamos a elevar al cuadrado. A ver, ¿quién me va a ayudar con este? Álvaro, a ver. Álvaro Pizarro. Sí, Licen. Sería 16. A ver, me vas a ayudar con este cálculo, ¿ya? 16 sería. 285 menos 281 al cuadrado. ¿Cuánto es, 16. Álvaro? 16, Alison. 16, Licen. Álvaro. 16, Licen. 16. El siguiente. 291 menos 281 al cuadrado. 100, dicen. 100. 100. El siguiente. Cuando X es 256. 256. 256. Cuando X es 121. 21. 121. Cuando X es 279. 4. 4. ¿Cuánto? 4. 4. 49. 49. Cuando X es 288, el desvío es 49. El otro 81. 81. ¿Cuánto? 81. 81. 4. 4. 4. Y el 9. último. 9. 9. Sí. Sí. Y bueno, vamos a sumar todos estos valores. 640, dicen. 640. Vamos a calcular primero la desviación estándar. En esta fórmula, 640 dividido 9. Igual. 71,11 dicen. 71,11. Esta es la desviación típica o estándar para la media de la muestra. Pero el error estándar de la media de la muestra la vamos a calcular reemplazando en la fórmula, que es en este caso S de X. La desviación estándar es ¿cuánto? Esta es la varianza, pero tenemos que sacar la raíz ahí. ¿Cuánto es la raíz de 71? Ahí vamos a modificar. 43. ¿Cuánto? 8,43. 8,43.
43. ¿No es cierto? S es la raíz de la varianza. Bien. Entonces, esto vamos a tomar en cuenta. 8,43, reemplazando aquí, entre la raíz de n. ¿Cuánto es n? 9. 9. Raíz de 9. 2,81 sale. 2. ¿Ya el resultado final? Sí, 2,89. 81. 81. 81. $2.81. Entonces, reemplazando, tenemos 2.306, que es el estadístico T de Student, multiplicado por 2,81 igual a 0,95. Y de aquí, sumando, vamos a obtener el límite superior. Hemos redondeado esto a 281, ¿no es cierto? Entonces, que quede ahí 281. ¿Cuánto da? El límite superior dice 287,68. ¿Cuánto? 287. 200. 87,68. Sería coma 48 porque hemos quitado el decimal del coma 2 del 281. Entonces, 281, ¿cuánto? No, 287,48 sale. Ya, coma 5 entonces. 167,5. ¿Y el límite inferior? 274,5. 274,5. Entonces, vamos a decir que con una probabilidad del 95%, la verdadera producción neta está entre 274 y 287 gramos, con un nivel de confianza del 95%. ¿Está entendido? Sí, listen. Bien. A ver, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda? Listen, disculpe, como hemos redondeado aquí, si redondeamos en otro ejercicio, no afecta en nada, ¿verdad? No, no, en absoluto, para nada. No hay mucho problema para eso, ¿ya? Ya, Listen, muchas gracias. A ver, haremos otro ejercicio o quedamos ahí. A ver, diga. Yo van a hacer las 10, Licen. Ahí, Licen. Ya, No creo que vamos a acabemos el siguiente ejercicio. Sí, No, este ejercicio que quiero hacer es un poco larguito. Vamos a quedar ahí entonces por esta clase. Si no hay alguna duda, alguna pregunta,